Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada capítulo de esta serie que estamos viendo, para traerles un capítulo más de este sacerdocio de justicia que estamos viendo en una hermosa mañana en Buenos Aires, fría, muy fría, pero hermosa mañana al fin, totalmente soleada. Faltaría un poquito más de calor, pero bueno, no es el tema. Bueno, vamos a meternos sin introducción, sino vamos a meternos directamente en la enseñanza, en un capítulo más. Creo que es el capítulo 20, me parece que estamos viendo, de este sacerdocio de justicia que estamos viendo. Así que bueno, vamos a meternos sin ninguna introducción. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre Juan el Bautista. ¿Y por qué fue tan importante Juan el Bautista? ¿Por qué fue tan determinante? Entonces, Juan el Bautista vino a predicar la justicia, vino a predicar la ley de Dios, la ley eterna, vino a predicar la justicia, y te lo voy a mostrar. Vamos a Mateo 3, versículos del 10 al 12, decía Juan: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árboles, simbología nuestra, que la puedes ver en Isaías 61. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y cuál es el buen fruto? Las vidas transformadas por medio de la justicia, venidas a los pies de Cristo. Versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y eso es lo que no pueden comprender los cristianos, o la mayoría de ellos, o muchos de ellos, que el bautismo en el agua no es el único bautismo que existe. Existe el bautismo del Espíritu Santo, que es el que te hace nacer de nuevo. Es la circuncisión del corazón, es la mente renovada, es la metanoia. Eso viene a ser. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico de esto que estamos viendo. La era una superficie llana, plana, normalmente redonda. Era una porción de tierra limpia destinada a trillar los cereales, como por ejemplo a tribular el trigo, y de ahí viene la palabra tribulación, que ya lo he hablado, pero lo que se tribula es el trigo, no la cizaña, para los que creen en un rapto secreto, que la iglesia se va a ir con Cristo. Ya lo he hablado en otras enseñanzas. Les repito, acá en la página central del TikTok está el botoncito que te lleva a nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí están todos estos en vivos que hacemos acá. Van alojados luego en nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban ahí al canal de YouTube. Entonces, vimos lo que es una era, es una porción de tierra plana, llana, figura de espejo de lo que es esta era en la cual vivimos, este valle en el cual vivimos. Y el aventador es un instrumento de labranza, muchas veces con dientes, 2, 3 dientes, que se utilizaba para hacer volar la paja. O sea, se agarraba solamente todo junto, paja con trigo, se tiraba al aire, y el viento que venía normalmente del mar, porque esto se hacía en las costas, hacía volar la paja y el trigo quedaba en la era.
solía hacerse al atardecer cuando venía viento desde el mar. Pero esto es una simbología muy clara de muchas cosas, de que el rapto no es como te lo han predicado en tu sinagoga o en tu religión o en tu denominación. Y vemos también la simbología de la era, ¿no es cierto? Y esto va de la mano con lo que dice Pablo en Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Como les dije, se hacía al atardecer para aprovechar el viento que venía del mar y que llevara la paja y que el trigo pudiera caer en la era. Lo mismo te dice en el libro de Eclesiástico, el libro apócrifo. Capítulo 5, versículo 9, dice: no limpies el trigo con cualquier viento, ni camines en cualquier dirección. La simbología es muy clara, tanto en esta cita como en el que te leí recién de Efesios. Bueno, vamos ahora a Lucas capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 2, donde dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, o sea, vino Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios, a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero ya les expliqué muchas veces que esa palabra para está mal traducida. Es la palabra en griego eis, que significa por causa. No es que tú te vas a arrepentir por un bautismo de agua. Es arrepentimiento por causa del perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, hablando de Juan obviamente, preparad el camino del Señor, que es un camino de justicia. Y tengo una enseñanza hecha, el camino eterno, donde te desmenuzo por qué el camino del Señor, el único camino del Señor, es un camino de justicia. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, sendas rectas, sendas derechas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Como dijo María en Lucas 1, cuando dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O sea, está hablando de una inversión total. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, como dijo Jesús durante todo su ministerio. Los caminos torcidos, o sea, contrarios a los rectos, a los justos, al camino de Dios, serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos creían que solamente con un bautismo con agua ya podían ser salvos. Lo que creen muchos cristianos hasta el día de hoy. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya les expliqué muchas veces cuál es el verdadero arrepentimiento. La metanoia, que básicamente es un nuevo entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. Y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, se puede levantar hijos de esas piedras. Estamos hablando de piedras vivas. Lo mismo que te habla Pedro en 1 de Pedro 2, versículos 4 y 5, cuando te dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es la piedra viva, Él es la roca original. Y esto también ya he hecho una enseñanza que está en nuestro canal de YouTube,
hablando de que Él es la roca y no Pedro, como te dicen los católicos, por ejemplo. Él es la roca es la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, porque ahora somos una casa espiritual. La figura del templo ya dejó de ser. Jesús nunca mandó a edificar iglesias, como le llaman los cristianos, porque no son iglesias. La iglesia es el pueblo de Dios. A la iglesia no se va. La iglesia se forma parte. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí Juan el Bautista te está profetizando a ti. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Y cuál es el árbol que no da buen fruto? El árbol que no es de justicia, según Isaías 61. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Juan, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Suena como la justicia, ¿no? Como la justicia de Dios, no como la justicia de los hombres. Y ya estoy cansado de repetírselos. Pero suena como la justicia, ¿no es cierto? Darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, ¿no es cierto? Entonces, Juan el Bautista vino a predicar la justicia y también vino a establecer el sacerdocio de justicia por medio del bautismo de inmersión, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿por qué Juan el Bautista vino a enderezar las sendas que se habían torcido? Por lo que dice en Jeremías 8, que cuando te habla de la pluma mentirosa de los escribas. Y en Jeremías 2 dice que los que tenían la ley no lo conocieron. Y en el mismo libro te dice, en Jeremías 2, te dice, Jeremías, te lo voy a leer. Jeremías 2, versículo 13, te dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, dejaron mi camino de justicia, dejaron los frutos del Espíritu, dejaron el camino de vida que yo les enseñé y se fueron atrás, se fueron en perversión, se fueron en rebelión, tal como lo dice Jeremías 7, por ejemplo, e Isaías 1. O sea, fueron vasos vacíos, vasos sin nada. Sigamos. Vamos a Oseas capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, sembrad para vosotros en justicia. ¿Por qué? Semilla de justicia, para árboles de justicia, para frutos de justicia. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, porque lo que siembres es lo que vas a cosechar. Pablo te lo explica en 2 Corintios 9. Haced para vosotros barbecho, que era dejar descansar la tierra, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia, que es la verdadera voluntad de Dios, la justicia. Versículo 13, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, sinónimo de inequidad, lo contrario a la equidad, y equidad es sinónimo de justicia. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, no en el camino del Señor, en tu camino,
y en la multitud de tus valientes. O sea, lo mismo que Jeremías 7, que dejaron la ley de Dios y siguieron sus propios consejos. Lo mismo que también te dice Pablo en Romanos 10, que ignorando la justicia de Dios, procuraron su propia justicia. Pablo te dice lo mismo que te digo yo siempre: dejaron la justicia de Dios para establecer su justicia, la justicia de los hombres, porque la justicia de los hombres no tiene nada que ver con la justicia de Dios, son diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Buenos días, hermanito Nico Arroyo, seas bienvenido y seas bendecido. Oseas 14, versículo 9, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son rectos, dice, o sea, son justos. Y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea, te está diciendo que caerán con la piedra de tropiezo. Jeremías 2, versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, lo que te dije recién. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿No está diciendo Dios que los líderes espirituales son los que están mal? Que ellos, los líderes espirituales, abandonaron el camino, que ellos dejaron la justicia, que empezaron a hacer las cosas al revés. Está diciendo que no conocieron su ley, que no conocieron a Jesús. ¿No fue profetizado que cuando llegara Jesús, el verbo de vida, no lo iban a reconocer? ¿O sí lo conocieron a Jesús? ¿O sí el pueblo judío conoció a Jesús cuando vino? Jeremías 22, versículo 3 dice: así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia. Haced, porque la justicia no es algo que te cae del cielo y te cae de arriba a la cabeza. La justicia es algo que se hace. Y este versículo es uno de los tantos versículos que les tapa la boca a los que dicen el justo es el que viene a Cristo. Ok, pero el justo es el que hace justicia, como te dice Juan en 1 Juan 3, versículo 10. El justo hace justicia, es la manifestación de quien Él es. ¿No es cierto? Pero te dan a entender de que somos justos porque Cristo nos hizo justos, ok, pero que no tenemos nada que hacer. No tenemos que hacer nada. Y ahí está el error. ¿Acaso no entendieron las palabras de Pablo cuando te dice: sed pues hacedores de la palabra? No serán solamente los oidores de la ley, los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley. Pablo lo dice muy claro en el capítulo 2. Lo mismo que está diciendo acá. Y dice: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y lo de derramar sangre ya lo he explicado muchas veces. Que de muchas maneras somos homicidas ante los ojos de Dios. Y eso lo expliqué en la enseñanza que hice, Ciudad Derramadora de Sangre. De todas las maneras que ante los ojos de Dios somos asesinos. Y les recuerdo que acá en la página central del TikTok está el botoncito que te lleva a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, que está el botoncito acá. Ahí van a encontrar todos estos en vivos, lo van a encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, y van a encontrar prédicas en las calles con mis hermanos, van a encontrar liberaciones, van a encontrar bautismos, van a encontrar obras de justicia, obras de la fe. Y ahí en el playlist van a encontrar muchas series de enseñanzas como esta que estamos viendo ahora del sacerdocio de justicia. Van a encontrar toda la vida de Abraham, van a encontrar estudios de proverbios, van a encontrar una serie que se llama Roma,
mucho material para que puedan disfrutar y para que puedan aprender muchísimas cosas. Entonces, vamos a Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y esto es muy importante que lo entiendas. Lo que te dije la otra vez, que en el principio se enfrentaron dos linajes. Siempre fueron dos linajes. Como cuando se dio la batalla, que está en Génesis, los reyes perversos que se fueron contra los reyes justos, los 5 reyes contra los 4 reyes, que ahí fue cuando intervino Abraham, que fue para salvar y rescatar a su sobrino Lot y matar a Kedorlaomer. Lo mismo que sucedió al principio va a suceder al final. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano Osvaldo? Va a haber una guerra entre esos dos linajes que existen desde el principio, cumpliéndose la profecía de Jesús, las palabras de Jesús cuando dijo que será hermano contra hermano, nación contra nación y etnia contra etnia. O sea, el mundo se va a atomizar de tal manera que va a ser, todo el mundo se va a ir contra todo el mundo. En resumidas cuentas, serán los hijos de la promesa, o mejor dicho, los hijos de la carne contra los hijos de la promesa, como te lo explica Pablo en Gálatas 5. Así como fue en el principio, será al final. Los hijos de la carne se van a venir contra los hijos del Espíritu. ¿Y quiénes son los nacidos de la carne? Esaú. ¿Quién es Esaú? Edom. El sistema que hoy en día rige al mundo. Ese sistema que hoy llaman democracia. Y que esa democracia no viene de Roma, no viene de Grecia, viene de mucho antes, viene de Génesis 36. Ahí lo puedes ir a ver. Ahí empezó la democracia, cuando se estableció el reino de Edom, porque ahí puedes ver que históricamente moría y quedaba el hijo. El rey moría y quedaba el hijo. Como se pudo ver en Israel, ¿no es cierto? O sea, ahí nació la democracia, en Génesis 36. Los que hoy gobiernan al mundo, dice la Biblia que ellos van a venir, se van a postrar delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús los va a someter. Y Apocalipsis te lo dice. Apocalipsis 3, versículo 9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren. Bueno, estamos en línea de vuelta. Tuvimos un pequeño corte, no sé por qué se salió el vivo. Así que bueno, estamos en línea de vuelta. Les estaba leyendo Apocalipsis 3, versículo 9, donde dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa es la victoria que nos espera. Esos reyes falsos que nos gobiernan ahora en el mundo, que son los dueños del mundo hoy, se postrarán ante los reyes y sacerdotes, que tomarán el orden de Melquisedec. El orden según el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es de lo que se trata esta serie que estamos viendo. Entonces, hay más de 400 años de historia perdidas, por así decirlo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese bache? Que en algún momento voy a hacer una enseñanza sobre eso. Mucho de eso se encuentra en los libros de Qumran, en los libros que encontraron en el Mar Muerto y que no fueron aceptados en la Biblia, que le llaman herejes, que le llaman apócrifos, gnósticos.
Y algunos de ellos efectivamente no son de Dios, pero la gran mayoría fueron inspirados por el Espíritu Santo, de los libros que fueron encontrados en las cuevas de Qumran y tienen muchísima sabiduría, mucha. Sigamos. Vamos a Lucas, capítulo 1. Vamos a ver del anuncio del nacimiento de Juan, donde dice: hubo en los días de Herodes, hablando de Herodes el Grande, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Abías era una de las clases según los hijos de Aarón. Creo que eran 12 clases, me parece. O más. Ahora no estoy seguro, no me acuerdo. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que los dos eran del linaje de Aarón, o sea que eran levitas. Ambos eran justos delante de Dios. Y eso es clave. Ellos llevaban la doctrina sacerdotal del rey de justicia, del Melquisedec. Eran del linaje santo. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote del linaje de Aarón, del sacerdocio levítico. O sea que Juan no era un loco charlatán que le cayó el Espíritu Santo. Era del linaje sacerdotal de su padre, y le correspondía a él, después que su padre muriera, que ya estaba avanzado en edad, ministrar en el templo. Eso es muy importante que lo sepas. ¿Y por qué Juan entonces no estaba en el templo y estaba en el desierto? Porque estaba profetizado en Isaías que él sería la voz en el desierto, porque representa al linaje de los últimos días, que viene del espíritu de Elías, que no va a predicar en templos, no va a predicar en sinagogas, no va a predicar en templos hechos por piedras muertas, sino que va a predicar en las calles, va a predicar en los montes, en los lugares alejados. ¿Entiendes? Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Como lo dijo el mismo Jesús: de los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, que fue cuando llegó María y la panza se le sobresaltó a Elizabeth. Ahí recibió el Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes, o sea, de los que caminan hacia atrás, de los que van en rebelión todo el tiempo, hacia Dios, a la prudencia de los justos.
los rebeldes que tantas veces son mencionados y siempre en el mismo contexto. Perdón, en las Escrituras, por ejemplo, en Isaías 58. O sea que Juan vendría a establecer la justicia. ¿Por qué? Porque venía para preparar el camino de justicia para Jesús. O sea que venía a darles una introducción, por decirlo de alguna manera, de lo que vendría después a predicarles Jesús. Vendría a predicarles la justicia, el sacerdocio de justicia, conforme al orden de Melquisedec. Y después dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, si nosotros somos el espíritu de Elías, el ministerio de Elías, antes de la venida de Cristo, ¿qué se supone que es lo que debemos de hacer? Lo mismo, preparar el camino para la justicia que viene, para el Rey de justicia que viene, que es Jesús, que es el Melquisedec, traer el corazón de los padres a los niños y con los niños a los padres, con un ministerio de jóvenes y de niños que se les enseñe desde bien chicos, desde bien pequeños, que se les enseñe a hacer la justicia, que caminen con el poder y con la unción del Espíritu Santo, que ya lo conozcan desde chicos, para preparar un pueblo bien predispuesto para recibir al Rey de Reyes, para recibir al Melquisedec. Porque como dijo Jesús, de la boca de los que maman y de los niños se perfeccionará la alabanza. ¿Y cuál es la alabanza para el Rey de Reyes? Para el Melquisedec, para el Melech Tzadik, juicio y justicia. Juan capítulo 5, versículos 34 y 35 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad que es conforme a la piedad, que es Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos, el que él era antorcha que ardía y alumbraba, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Juan venía predicando la justicia, como te lo mostré, y la justicia es sinónimo de luz. Cada vez que en las Escrituras ves luz, está hablando de la justicia. Juan era la luz hasta que vino Jesús. Y entonces el Verbo tomó el sacerdocio de Juan y entonces él se convirtió en la verdad, él se convirtió en la luz. O sea que Juan era un profeta grandísimo. Y tan grande era Juan que bautizó al mismo Jesús. Entonces, ¿quién bautiza a quién? ¿El que aprende al que sabe o el que sabe al que aprende? Imagínate el nivel de autoridad que tenía Juan el Bautista, que él bautizó a Jesús. ¿Y por qué él bautizó a Jesús? Jesús se lo dijo, deja que cumplamos con toda justicia. Pero Juan se negaba a bautizarlo. Entonces Jesús nos estaba enseñando el camino que deberíamos recorrer. Y ese camino requiere bautismo en agua, como parte de recibir el sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec. Y después dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, de repente Juan ya no es un loco simplemente que comía saltamontes, que traía pelo de camello en los pantalones y un cincho de cuero. De repente Juan el Bautista es el profeta más grande de todos los profetas, testificado por el mismo Jesús. Y el bautismo en agua
comenzó con Abraham, el padre de la fe. Y te voy a leer una partecita de un apócrifo. Historia de un vaso, que es uno de los 3 libros que componen el rollo sagrado de Melquisedec. Muy recomendable ese libro, te lo recomiendo que lo leas. Entonces, Historia de un vaso, capítulo 5, del versículo 5 al 8, que esto es paralelo a Génesis 14. Esto viene luego de la liberación de Lot y sus hijas. Y dice, hablando de Abraham, al ver que todos cargaban en sus cuerpos y mantos la suciedad de la esclavitud, los invité a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse para la purificación de sus pecados, de una manera simbólica. Solamente 3 personas atendieron la invitación: Lot y sus 2 hijas más recientes, porque las escrituras te habla solamente de esas 2 hijas, pero tuvo más hijas. Lot, con su mujer, con su esposa que se llamaba Ado. Y siempre me acuerdo, ya lo he hablado en los capítulos anteriores, lo he hablado cuando he leído el libro de Hazar, lo que le pasó a Paltit. Siempre recuerdo Paltit, una de las hijas, la hija que mataron en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por hacer la justicia. Pero bueno, vamos a seguir. O sea, es una historia hermosa, los puedes ir a ver, los capítulos anteriores que están en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Los demás regresaron contaminados hacia sus casas. Antes de partir, el rey de Sodoma vino a mi encuentro prometiendo darme todas las riquezas recuperadas en aquella mañana. Yo rechacé su oferta para que nunca jamás alguien pudiera decir que yo me enriquecí con aquel saqueo. Y acá, entonces, si Abraham rechazó lo que le iba a dar el rey de Sodoma, ¿el diezmo de qué le dio Abraham entonces a Melquisedec? Eso también lo explico en los capítulos anteriores que vimos y en la serie que está en nuestro capítulo, en nuestro canal de YouTube, en la serie que hice sobre la vida de Abraham. Ahí también lo explico. ¿El diezmo de qué le dio entonces? No es lo que te han contado. Porque si el diezmo está vigente, Abraham daba el diezmo. No es así. No es así. Y tienes que saber de qué hablaba acá. Versículo 8. Permanecimos acampados en los márgenes del río Jordán, en las proximidades de Jericó, por 12 días. En aquellos días de refrigerio, todos se hallaron libres de las impurezas, dejándolas en las aguas del Jordán. Este era un preparativo especial para la fiesta de Sucot que decidimos conmemorar en Salem. Y allí, llegando a Jerusalén, fue donde se produjo el encuentro con Melquisedec, que está en Génesis 14 relatado. Entonces, nos convertimos en piedras vivas cuando somos tocados por la piedra viva, cuando somos tocados por la roca, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Cada persona que recibe el Espíritu Santo recibe el sacerdocio de Melquisedec, convirtiéndose en una piedra viva, una de las piedras vivas que conforma el cuerpo de Cristo, pero aparte del cuerpo de Cristo, un templo espiritual, conforme a lo que dice Pedro, que ya te leí. Por eso es que la imagen del templo, de las iglesias, de las sinagogas, ya no son más, y esto ya lo he hablado, lo expliqué, tengo una enseñanza en 2 partes que se llama el templo y la iglesia, y después
En el playlist, en la serie sobre que se llama Roma, ahí también lo expliqué extensamente, cuando expliqué todo el comienzo del cristianismo, cuando hablé de los comienzos de Roma, cuando hablé de muchas cosas, todo el comienzo del cristianismo. Ahí también te hablé sobre el templo, sobre la iglesia. Así que bueno, hermanos, para ir terminando este en vivo, vamos a leer el libro de Hazar, como siempre leemos un poquito los apócrifos. Habíamos quedado la última vez en el capítulo 22. Habíamos leído hasta que Abraham hizo el pacto con Abimelech, con los pozos. Y te voy a volver a leer los últimos 2 o 3 versículos, porque es algo que me encanta de Abraham, que te pinta quién era Abraham y las cosas que él hacía, las obras que él hacía, las obras de fe que él hacía. ¿Por qué Abraham era un justo? ¿Y por qué la justicia es la verdadera ley de Dios, la ley eterna? Versículo 11. Y Abraham plantó una gran arboleda en Berseba y le hizo 4 puertas mirando a los 4 ángulos de la tierra. Curioso, ¿no? La tierra tiene ángulos. ¿Será que en la tierra no es como te contó la NASA? Ya he hablado mucho sobre esto. Y él plantó un viñedo en ella. Así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta que estuviera en su camino y permanecía allí y comía y bebía y se satisfacía y después se iba. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer y beber en la casa de Abraham. Y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviera satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogiera, y le daba plata y oro y hacía conocido a él, al Señor, quien lo había creado en esta tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. Una síntesis de lo que fue Abraham, una síntesis de lo que es la justicia, lo que es la verdadera ley de Dios, lo que es el camino de Dios, lo que es el propósito de Dios. Porque la justicia lo es todo, como lo hice en esa enseñanza que te explico, la justicia lo es todo y te lo detallé creo que en 27 puntos, si mal no recuerdo. ¿Por qué la justicia lo es absolutamente todo? Pero es algo que no te enseñan en las religiones, en las congregaciones, no te lo enseño. Y Abraham y sus hijos y todo lo perteneciente a él vivían en Berseba, y él plantó su tienda tan lejos como Hebrón. Y el hermano de Abraham, Nacor, y su padre y todo lo perteneciente a ellos vivían en Harán, porque ellos no vinieron con Abraham a la tierra de Canaán. Y Harán, cuando ellos llegaron a Harán, cuando venían de Ur de los Caldeos, le pusieron Harán en honor al hermano de Abraham, Harán, que murió en el horno a manos de Nimrod, porque esa ciudad se llamaba Ludor, y cuando llegaron la rebautizaron Harán en honor al hermano de Abraham que murió en el horno de fuego por Nabucodonosor, no, por Nimrod. E hijos fueron nacidos a Nacor, cual Milca, la hija de Harán, el que murió en el horno, hermana de Sara, la esposa de Abraham, le dio a luz para él. Y estos son los nombres de aquellos nacidos a él: Uz, Buz, Kemuel, Kesed, Jaso, Pildash, Shidlaf y Betuel, siendo 8 hijos. Esos son
los hijos de Milca, que ella dio a luz para Nacor, el hermano de Abraham. Y Nacor tenía una concubina y su nombre era Reuma. Y ella también dio a luz para Nacor a Sebaj, Gahash, Tahash y Maja, siendo 4 hijos. Y los hijos nacidos a Nacor eran 12 hijos, aparte de sus hijas. Y ellos también tuvieron hijos nacidos a ellos en Harán. Y los hijos de Uz, el primogénito de Nacor, fueron Abi, Jeref, Gadín, Meluz y Deora, su hermana. Bueno, y acá habla mucho de genealogía, ¿no? Y los hijos de Buz fueron Berahel, Naamat, Sheba, Madonú. Y los hijos de Kemuel fueron Aram y Rehob. Y los hijos de Keset fueron Anamlech, Meshai, Benom y Shifi. Y los hijos de Jaso fueron Pildash, Meji y Ofer. Y los hijos de Pildash fueron Arud, Hamum, Mered y Molech. Y los hijos de Shilaf fueron Mushan, Kushan y Mutzi. Y los hijos de Betuel, el que aparece en las escrituras, fueron Sehar, Labán y su hermana Rebeca. Estos son las familias de los hijos de Nacor, que fueron nacidos a ellos en Aram, y Aram, hijo de Kemuel, y Rehob, su hermano, se fueron de Aram y ellos encontraron un valle en la tierra junto al río Éufrates. Y ya les seguiré contando de esto en el próximo en vivo que hagamos en el próximo capítulo. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos encontrando, si el Señor lo permite, en un próximo capítulo, que ya creo que faltan unos 6 capítulos más o menos para terminar con esta serie sobre el sacerdocio de justicia conforme al orden de Melquisedec. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo, hermanos. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta el próximo capítulo.